Bienvenidos a Farra Films. Hoy te mostraremos los 10 narcotraficantes más notorios de México, debido a su brutalidad, violencia y propensión a mover grandes cantidades de drogas. Quédate hasta el final con nosotros y no te pierdas de ningún detalle. Por su ubicación en una zona clave para su distribución a Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo y Europa, México ha sido una de las naciones más afectadas por el narcotráfico durante varias décadas. Los narcotraficantes más notorios en la historia de México, desde viejos conocidos hasta hombres de bajo perfil, fueron todos violentos y encontraron finales acordes con el daño que causaron. Número 1. El más loco, Nazario Moreno. Uno de los capos de la droga más notorios de México, Nazario Moreno González, también conocido como el Chayo o el más loco, fue el jefe de la familia michoacana y más tarde el fundador de los Caballeros Templarios. La jerga criminal calificó al más loco como famoso por haber resucitado. Después de un enfrentamiento con la policía en 2010, el gobierno mexicano lo declaró muerto y ahora está vivo de nuevo. Finalmente y ahora sí, el Chayo fue asesinado en 2014 tras un enfrentamiento con la policía. Número 2. Juan García Abrego. Juan García Abrego es uno de los pocos narcotraficantes sin apodo. El Cartel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas, es conocido por estar dirigido por él. En 1996, cuando García Abrego estaba en el apogeo de su influencia, fue detenido y extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable de drogas y lavado de dinero. Juan García Abrego actualmente cumple cadena perpetua en prisión a pesar de tener casi 80 años. Número 3. El narco de narcos, Rafael Caro Quintero. Rafael, también conocido como el narco de narcos o el príncipe, es sospechoso de ser uno de los cabecillas del extinto cartel de Guadalajara, así como el despiadado cartel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos lo acusó de ser uno de los autores intelectuales y prácticos del asesinato de Enrique Camarena, conocido como Kiki, agente de la DEA, que dio origen al apodo del narco de narcos. Caro Quintero fue detenido en Costa Rica en 1985 y extraditado a México, donde estuvo cautivo hasta 2013, cuando el Poder Judicial ordenó su liberación por irregularidades procesales. Desde entonces, una vez más, ha sido buscado por la ley por supuestamente volver al tráfico de drogas. Finalmente, el narco de narcos fue detenido por segunda vez en 2022 y actualmente se encuentra recluido en una cárcel mexicana a la espera de su extradición a los Estados Unidos. Número 4. El Chapo. Durante la primera década del nuevo milenio y parte de la segunda, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, estuvo en el apogeo de su poder y se ofreció una recompensa de $5 millones por su cabeza. También fue el capo de la droga más buscado en todo el mundo. Las dos fugas en las que participó el Chapo de dos cárceles de máxima seguridad en México son las que lo hicieron famoso. También entró en la lista de las revistas Forbes de las personas más ricas del mundo. En 2001 hizo su primera fuga del penal de Puente Grande en Jalisco, viajando en un carrito de lavandería. En 2015 hizo su segunda fuga del penal del Altiplano, en el Estado de México, utilizando un túnel que pasaba por debajo de las instalaciones, luego de ser aprehendido 3 veces. En 2016, Guzmán Loera finalmente en 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde se convirtió en el foco de uno de los juicios por narcotráfico más conocidos de la historia, marcado por la violencia extrema y la corrupción del crimen organizado en todos los niveles. En Estados Unidos, el Chapo Guzmán cumple cadena perpetua en un centro de máxima seguridad. Número 5. El jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, es el fundador y jefe de jefes del ya desaparecido Cartel de Guadalajara. Félix Gallardo, a quien se le atribuye la transformación del narcotráfico tal como lo conocemos, fue apodado el Rockefeller de la marihuana. En Estados Unidos, donde fue particularmente perseguido, el ascenso del jefe de jefes comenzó en la década de 1980, pero no duró mucho porque fue apresado en 1989. Félix Gallardo, un hombre cuya avanzada edad ha sido atribuida a una serie de enfermedades, se encuentra actualmente encarcelado y solicita arresto domiciliario para poder vivir los años que le quedan. Número 6. El Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos, y el jefe del Cartel de los Juárez, en la década de 1990, cuando estaba en el apogeo de su fama, Carrillo Fuentes se hizo conocido como el capo de la droga, por su habilidad para mover drogas a través de su flota de aviones. Los gobiernos de México y Estados Unidos convirtieron al Señor de los Cielos en uno de sus narcotraficantes más buscados, y ofrecieron varios millones de dólares a cambio de su arresto. Sin embargo, luego de someterse a una cirugía plástica en 1997, de la que no sobreviviría,
carrera criminal de Amado Carrillo Fuentes llegó a su fin, convirtiéndose en una de las muertes más enigmáticas de la historia del narcotráfico mexicano. Número 7. El Güero. Era amigo cercano del Chapo Guzmán y miembro del cartel de Sinaloa. Héctor Palma, alias El Güero, conocido por su atroz violencia, es el protagonista principal de uno de los episodios más sangrientos de la historia del narcotráfico: el asesinato de su esposa e hijos, posiblemente a pedido de la familia Arellano Félix o Félix Gallardo, y su posterior venganza. Héctor Palma vivió sus mejores años a fines de la década de 1980 y a principios de la de 1990 hasta el momento de su arresto en 1995. Cuando sobrevivió milagrosamente a un accidente aéreo en la que era pasajero. El Güero Palma fue extraditado a Estados Unidos en 2007, donde permanecería preso hasta 2024. Sin embargo, luego de cumplir 9 años de prisión y comportarse bien, fue liberado en 2016, solo para ser deportado rápidamente a México, donde actualmente se encuentra detenido. Héctor Palma se encuentra actualmente en una batalla legal con la justicia mexicana por su libertad, que estuvo a punto de lograr en los últimos días tras ser absuelto del último cargo que se le imputa. Sin embargo, fue detenido inesperadamente una vez más cuando se emitió una nueva orden de arresto en su contra, por homicidio. Número 8. Osiel Cárdenas. Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cartel del Golfo y uno de los responsables de la escalada del narcotráfico en el uso de la violencia. El apogeo criminal de Cárdenas Guillén ocurrió en la década de 1990, cuando operaba con impunidad traficando drogas principalmente a los Estados Unidos, incluidas la cocaína, la heroína y la marihuana. Fue mayormente conocido por su brutal violencia. Tras ser detenido en México en 2003 y extraditado a Estados Unidos 2 años después, Cárdenas Guillén fue condenado a 25 años de prisión. Sin embargo, pronto será liberado. Número 9. El Lasca. Los Zetas, una de las pandillas más violentas de México, fue fundada por Heriberto Lascano, también conocido como el Lasca, como jefe de los Zetas, un grupo de ex militares que inicialmente sirvieron como sicarios para el Cartel del Golfo. Antes de fundar su propia organización criminal, el Lasca desertó del ejército y se convirtió en líder. Los Zetas se destacaron por su extrema violencia, su control de las rutas de narcotráfico y su expansión a otros negocios ilícitos, como la extorsión y el secuestro. Los Zetas de Heriberto Lascano se convirtió en uno de los grupos criminales más temidos de la nación y estuvo a cargo de numerosos crímenes violentos como asesinatos, decapitaciones y secuestros. Después de un enfrentamiento con el personal de seguridad, el Lasca fue declarado muerto por el gobierno mexicano en 2012, pero como su cuerpo fue sacado de una funeraria y nunca encontrado, ha habido rumores de que aún podría estar vivo. Número 10. El Viceroy. Vicente Carrillo Fuentes, también conocido como el Viceroy, es el jefe del Cartel de Juárez. En la década de 1980, el Viceroy comenzó a trabajar para su hermano Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien era líder del cartel en ese momento. Tras la muerte de su hermano en 1997, Vicente Carrillo Fuentes ascendió al cargo de líder del Cartel de Juárez. La pandilla bajo su dirección saltó a la fama entre las pandillas más peligrosas de México. El Viceroy era conocido por mantener un perfil bajo y su capacidad para trabajar en secreto, evadiendo la aplicación de la ley y los medios de comunicación. Pero su organización criminal se involucró en una serie de crímenes violentos, incluido un conflicto brutal con el Cartel de Sinaloa. Vicente Carrillo Fuentes fue aprehendido en 2014 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Se declaró culpable de estos cargos y fue condenado a cadena perpetua. Y así llegamos al final de este video. Ve a darle al botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para poder seguir viendo todo nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!